continuar con nuestra programación. El pueblo de Dios ha sido conducido desde el principio del mundo a través de los mandamientos de Dios. Este se caracteriza por seguir las enseñanzas de esos preceptos. No hay otra cosa que una al pueblo de Dios con su Dios, sino por medio de esa santa ley que Él ha puesto desde que el hombre existe. Y por lo tanto, para que el pueblo del Señor permanezca fiel en esta última hora, de ese pueblo se dice que tiene que ser obediente a los mandamientos de Dios. Sin duda, los mandamientos de Dios son la clave fundamental del cristianismo. No existe cristianismo si no existe la ley, así de sencillo. Por eso vamos a hablar acerca de ese tema de la ley a través del tiempo. ¿Cómo es que esa ley permanece para siempre y cómo actuará Dios a través de la ley en estos últimos días? Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. En la Biblia nosotros encontramos la característica que deben de tener todos aquellos que creen en el nombre de Dios. Isaías capítulo 8, versículo 20. El profeta escribió por inspiración divina cómo habíamos de tener que reconocer a alguien que pueda ser integrante del pueblo de Dios. Isaías 8:20. Fíjate lo que dice allí el texto bíblico. Isaías capítulo 8, versículo 20. Muy conocido por la iglesia, ¿no? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El tener que seguir los lineamientos de la ley, de los 10 mandamientos, que fueron establecidos desde el cielo y que son reconocidos por el pueblo de Dios en la tierra, han de ser la regla con la cual los hijos de Dios han de ser reconocidos. En la Biblia se nos dice que si hay algo que distingue al poder en oposición a Dios, que es Satanás, es la rebelión contra la ley. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 nos dice claramente qué cosa significa la rebelión contra la ley de Dios. Primera de Juan 3, 4. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es desobediencia a la ley, violación a la ley, es decir, ir contra lo que manda la ley. En el cielo, la Biblia dice que Satanás pecó. Ezequiel capítulo 28, versículo 16. Fíjate lo que dice allí la Escritura. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Así es que entonces Satanás pecó en el cielo, es decir, se rebeló contra la ley de Dios, porque no existe pecado si no existe ley. Tiene que haber ley para que haya pecado, puesto que el pecado es desobediencia a la ley de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 7 lo siguiente. Romanos capítulo 7, verso 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado, ¿qué dice que está? Muerto. El pecado está muerto si no existe la ley. ¿Por qué está muerto el pecado si no existe la ley? Sencillo, porque no hay una ley que condene la acción.
entonces no se puede decir has pecado, estás condenado. Así, el pecado está muerto si no existe la ley con claridad. Muy bien, siendo así, y Satanás pecó en el cielo, quiere decir que Lucifer, Satanás, conocía la ley de Dios. La ley de Dios entonces viene y está en vigencia desde los tiempos eternos. Con esa ley se rige todo el universo. Es la base misma del trono de Dios. Claramente se nos dice en el libro de los Salmos, en el 103, versículo 18 al 21, lo siguiente. Fíjate lo que dice allí. Salmo 103, verso 18 al 21. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Verso 19. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. De manera que los ángeles en el cielo lo que hacen es obedecer la voz del precepto de Dios. Siguen el lineamiento de sus mandamientos. Siendo así, en el cielo siempre se ha obedecido la ley. Y en los salmos se declara por palabras de David el rey que en el cielo todos los ángeles obedecen a la voz del precepto divino. ¿Qué te indica eso? Que si en el cielo se obedecen los mandamientos de Dios, ¿cuánto más en la tierra? Interesante, ¿no? Para algunos no se obedece la ley en el cielo, solo es para la tierra, pero acá dice otra cosa el texto bíblico, que los ángeles obedecen a la voz del precepto divino, a los mandamientos de Dios. Por tanto, declarar que los mandamientos de Dios no tienen vigencia, que no se necesita obedecer, que eso es legalismo, es totalmente ser rebeldes como Satanás. Satanás se rebeló en el cielo. Era perfecto mientras hacía la voluntad de Dios. Ezequiel capítulo 28, versículo 15 nos dice lo siguiente, fíjate. Ezequiel 28, 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Perfecto eras en todos tus caminos, se dice del diablo, hasta que se halló en ti la maldad. Salmo 119, versículo 1, dice claramente qué cosa significa la perfección. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Interesante. Todos aquellos que siguen los mandamientos de Dios son perfectos de camino. Y cuando se dice que Satanás era perfecto hasta que se halló en él la maldad, significa que guardaba los mandamientos de Dios también en el cielo hasta que se rebeló. Ahora bien, siendo así, esa ley que conocieron en el cielo le fue puesta para que obedecieran también los hijos de Dios en la tierra. Adán y Eva tenían que obedecer la ley de Dios, tenían que cumplir los mandamientos de Dios. Desde el inicio ya Dios les estaba dando mandatos. No vas a tocar del árbol prohibido porque el día que lo hagas ciertamente perecerás. Lo que significaba que ya había mandamiento que se le estaba dando a Adán. Por algo se le dijo, perecerás si es que no cumples lo que estás diciendo. Y la paga del pecado es la muerte. Y solamente el pecado es transgresión de la ley, que trae la muerte. Así que entonces, esto demuestra que Adán y Eva guardaban los mandamientos de Dios. En Oseas capítulo 6, versículo 7, leemos lo siguiente en relación a Adán. Oseas capítulo 6, versículo 7. Ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Es decir, Adán conocía ya el pacto y lo traspasó. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, nos dice claramente que el pacto son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y él los anunció su pacto, en el cual los mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Así que si Adán rompió el pacto es porque rompió la ley de Dios. Así de sencillo, así de fácil. Así que entonces,
Adán ya conocía la ley de Dios, ya obedecía los mandamientos de Dios. No solamente eso, nos encontramos también a Noé, de quien se dice que era un hombre perfecto ante los ojos de Dios. Libro de Génesis capítulo 7 versículo 1, fíjate lo que se dice de Noé. Génesis capítulo 7 versículo 1, dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y San Lucas capítulo 1 versículo 6 nos dice claramente a quién se le llama justo. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Si no era justo es porque era obediente a los mandamientos de Dios. De Job, un hombre que existió por la antigüedad entre los días de Abraham, Isaac y Jacob, se declara terminantemente que era creyente de la ley del Dios del cielo. Tal es así que cuando estuvo enfermo, sus amigos le vinieron a recordar, Job capítulo 22, versos 22 y 23, cuál era la condición de estar en paz y en armonía con Dios. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Ya en tiempos de Job la ley de Dios era conocida. Él guardaba la ley, conocía la ley. Tal es así que entonces encontramos en la palabra del Señor que los santos hombres de Dios siempre obedecieron la ley. Por eso es que de Job se dice varón justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Deuteronomio capítulo 6, verso 2 dice que los temerosos de Dios son los que guardan sus mandamientos, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando. Así que entonces aquí podemos ver a Job obediente a los mandamientos de Dios. Génesis capítulo 26, versículo 1 al 5, nos dice claramente que Abraham e Isaac eran obedientes a los mandamientos de Dios. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Verso 3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Fíjate bien, ahora se nota aquí con claridad cómo es que Isaac y Abraham guardaban la ley de Dios, guardaban los mandamientos de Dios. El asunto es clarísimo. Tal es así que los santos hombres de Dios, los patriarcas y los profetas, siempre fueron defensores de la ley. Siempre guardaron los mandamientos de Dios, cumplieron cada uno de sus preceptos y no se apartaron de los caminos del Señor. Por eso se les reconoce como aquellos con quien Dios hizo su pacto, con Abraham, Isaac y Jacob. Pero eso no es todo. A medida que vamos pasando a través del tiempo, nos encontramos que todos los santos hombres después de eso obedecieron la ley. Moisés recibió la ley, Josué obedeció la ley. Se dijo de Josué, Josué capítulo 1, versículo 7, fíjate lo que dice allí. Josué capítulo 1, verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Así entonces a Josué se le llamó la atención a guardar la ley de Dios. Seguimos avanzando en la historia y nos vamos a encontrar a Samuel. Samuel, creyente de la ley de Dios, el pueblo de Israel creía en la ley de Dios, llevaban el arca del pacto de Dios por donde quiera que fuesen. Así que entonces Samuel cumplía con los mandamientos de la ley de Dios, era obediente a sus preceptos. Nos dice claramente, 1 Samuel capítulo 4, versículo 22, lo siguiente. Dijo pues, traspasad es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Así que entonces en tiempos de Samuel, él creía en los mandamientos de la ley de Dios, sabía que eran la gloria de Dios.
Si seguimos avanzando en la historia, David, el que escribió todo el Salmo 119 acerca de la ley de Dios. Salomón, David le había dicho a Salomón, vas a guardar los mandamientos que Dios me ha dado para que te vaya bien. Y Salomón hizo lo propio. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14 nos dice lo siguiente. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y 14. Fíjate las palabras del rey Salomón. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así encontramos a un rey como Salomón guardando los mandamientos de Dios. Cuando seguimos por los grandes profetas, el profeta Isaías claramente dice que a la ley y al testimonio, y que son sellados por la ley los fieles de Dios. Isaías capítulo 8, versículo 16, mira lo que dice: ate el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. De manera que entonces el profeta Isaías es un defensor de la ley de Dios. Cuando llegamos a los tiempos de Jeremías, Jeremías dice que los que se apartan de la ley son los malos. Jeremías capítulo 9, versículo 12 al 14, fíjate lo que dice allí. Jeremías capítulo 9, verso 12 al 14. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿A quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra perecido ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. De manera que entonces en tiempos de Jeremías se llamaba la atención a la obediencia a la ley de Dios. Cuando llegamos a los tiempos de Ezequiel, Ezequiel capítulo 20, versículo 10 hasta el 12, fíjate cómo el profeta Ezequiel hablaba acerca del reclamo que Dios hacía de haberse apartado de su ley. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Y les di mis estatutos, les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo Shabbat para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Versículo 13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría mi ira sobre ellos en el desierto para exterminarlos. Ezequiel capítulo 36, versículo 27, todavía declara así el Señor a través del profeta: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. De manera que entonces el profeta Ezequiel, al igual que los demás, era cumplidor y guardador de la ley. Daniel el profeta anticipó que la ley de Dios iba a ser atacada por el poder del anticristo, cambiará los tiempos y la ley. Los profetas menores, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, cada uno de estos personajes defendieron la ley de Dios hasta el profeta Malaquías, quien recordó, Malaquías capítulo 4, versículo 4 hasta el 6, que para los últimos días también la ley seguiría vigente cuando sea enviado el profeta Elías. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Verso 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es decir, con la proclamación de la ley, el Elías va a hacer retornar el corazón de los padres a los hijos. Es decir, cuando Cristo tenga que venir, antes de que llegue a la tierra, el Elías tiene que venir primero. Es decir, Cristo no puede venir si el Elías no aparece primero. Y el Elías tiene que dar una proclamación final al mundo de volver a la ley de Dios antes que venga el día terrible y grande de Jehová. Hay muchos que ya están esperando la segunda venida de Cristo, pero no quieren aceptar el mensaje del Elías. No quieren aceptar que se va a proclamar un mensaje poderoso del tercer ángel anunciando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así entonces, en todo el Antiguo Testamento encontramos que todos los grandes profetas estudiaron la palabra y creyeron en la ley de Dios. Nunca se apartaron de la ley. No fueron transgresores de la ley.
Cuando llegamos al Nuevo Testamento nos encontramos a Jesús, quien declara primero que nadie, porque Él tiene la preeminencia siempre en todo. San Mateo 5:17, Él dice claramente: yo no he venido a cambiar ni la ley ni los profetas, yo he venido a cumplir. Así Jesucristo exalta la ley de Dios, exalta la ley que el Señor dejó especialmente para conducir a su pueblo. Y cuando vamos a la era apostólica, nos encontramos que los grandes apóstoles todos seguían la ley de Dios. Todos continuaban con la creencia en los mandamientos de la ley de Dios. No hay uno solo de ellos que no exalte la ley. Hechos capítulo 24, versículo 14. El apóstol Pablo dijo lo siguiente. Hechos 24, 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. De manera que el apóstol Pablo creía en la ley de Dios. Nunca el apóstol Pablo odió la ley. Si hay alguien que amó más la ley que ningún otro, fue el apóstol Pablo. Y es por eso que él dijo: yo predico acerca de la fe. ¿Por qué? Porque por la fe confirmo a la ley. Romanos capítulo 3, versículo 31, fíjate lo que dijo Pablo. Romanos capítulo 3, versículo 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así es como el apóstol Pablo confirma la ley. El apóstol Pablo siempre deja en claro que aquellos que obedezcan la ley serán los únicos que sean salvados. Nadie más será salvado. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 19. Fíjate lo que dice allí. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Así, de esta manera es como el apóstol Pablo enseñaba que era indispensable tener que guardar los mandamientos de Dios para entrar en la vida eterna. Interesante. Ahora, todos los que no alcanzan a cumplir la justicia por medio de la fe para obedecer la ley, no entrarán en el reino de los cielos. Así de simple. El apóstol Pablo enseñó el tema de la justificación por la fe para mostrar a su pueblo que era posible obedecer la ley. Así exaltó la ley, lo vamos a ver en un momento. Ahora, seguimos avanzando y nos vamos al apóstol Santiago. Fíjate lo que se dice de Santiago. Santiago capítulo 2, verso 10 hasta el 12, hablando acerca de la ley. Dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Verso 12. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Interesante. Ahora, Santiago muestra que es necesario obedecer la ley de Dios. Ahora, no se queda con Santiago. El apóstol Juan, el último apóstol de Jesucristo, deja en claro la necesidad de la obediencia a la ley de Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4, dice lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Así, con estas palabras, el apóstol Juan nos recuerda que los mandamientos a los cuales se está refiriendo son los 10 mandamientos, el mandamiento antiguo que oyeron desde el principio. Y declara que es mentiroso el que dice que conoce a Dios pero que no quiere guardar sus mandamientos, que niega la ley y que dice que es legalismo. Primera de Juan es clarísimo cuando enseña que todo aquel que se aparta del conocimiento de Dios, de la ley de Dios, es mentiroso, y que el mentiroso es el que lleva el espíritu del anticristo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 22, fíjate lo que dice allí. Estas cosas dejan en claro qué cosa es la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega la ley de Dios
el que declara que la ley de Dios ya no está en vigencia es el anticristo. Nadie más puede oponerse a la ley. Así que todos los que enseñan que la ley de Dios ya no está vigente, que Cristo ya la crucificó, que los cristianos ya no tenemos que obedecer la ley, está mintiendo, está engañando de una forma grotesca. Así que no podemos creerle. Muy bien. El apóstol Pablo, como decía, llamó la atención de su pueblo. Resulta que los judíos eran mal vistos por las demás naciones, porque los judíos decían tener la ley de Dios, se creían el pueblo más santo y más perfecto. Constantemente les llamaban gentiles a los que no eran de su pueblo y los insultaban declarándoles con el nombre de Goim, perro inmundo, y se los comparaba como que fuesen animales. Es por eso que en una visión, cuando Dios le presentó a Pedro, le mostró que bajaba un lienzo de animales inmundos. Y entonces se le dijo a Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, no, Señor, porque en mi boca no ha entrado nada inmundo. Y estaba lleno de serpientes, de culebras, de animales cuadrúpedos, que eran totalmente animales que no se podían comer. Y luego Pedro entendió que el símbolo representaba a los gentiles. Dios le mostró esta visión para enseñarle que en esa condición tenían ellos a los gentiles, pero que sin embargo Dios le dijo, tú no llames inmundo a lo que yo ya limpié. Así que le mostró con eso que hasta los gentiles tenían acceso ahora para entrar en el camino de Dios. Pero bien, esto significa, ¿cómo es que los judíos tenían a los gentiles? ¿En qué estima? Los miraban como que fuesen la inmundicia de la tierra, por sus prácticas. Es por esa razón que el apóstol Pablo dice que los judíos eran mal vistos por las naciones paganas, porque estos judíos del tiempo de Jesucristo habían demostrado descaradamente que eran un pueblo que solamente hablaba de la ley, pero que al final no quería cumplirla, porque ellos mismos declaraban que no era necesario obedecer la ley si primero tú no estabas circuncidado. Ellos obligaban a la gente a circuncidarse. Si tú querías obedecer los mandamientos de Dios, pero no te circuncidabas, entonces ellos rechazaban por completo el hecho de que tú quieras servirle a Dios obedeciendo sus mandamientos. Te decían, ¿de qué te sirve obedecer todos los mandamientos de la ley si no cumples con circuncidarte? Sin circuncidarte no eres más que un simple gentil. Así por eso ellos ponían como traba la circuncisión. Y el apóstol Pablo les llamó la atención por eso. Hechos capítulo 15, versículo 1, fíjate qué creían los judíos del tiempo del apóstol Pablo, los que rechazaron pues a Cristo, ¿no? Hechos capítulo 15, verso 1. Hechos 15, 1. Entonces algunos que venían de Judea, los judíos, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es decir, a ellos no les importaba si estaban obedeciendo lo demás, si eran fieles a Dios, si habían convertido o no, sino obedecían en hacerse la circuncisión. Tremendos. Así que entonces, debido a eso, es que el apóstol Pablo les llamó la atención y les dijo, ¿qué interesa si ustedes están circuncidados y no cumplen la ley? Libro de Romanos, capítulo 2, versículo 17 en adelante. Fíjate lo que dice. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios. Verso 18. Y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Verso 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Verso 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley,
Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Fíjate cómo el apóstol Pablo aquí les llama la atención a los judíos de su tiempo y les dice: ustedes que tanto defienden que hay que circuncidarse para poder ser salvo, así ustedes se circunciden y no guardan la ley y ustedes están totalmente perdidos. Y el gentil que no guarda la ley todavía va a ser rescatado por Dios. Versículo 28, mira lo que les termina diciendo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, porque ellos se hacían la operación en el prepucio de su genital masculino. Y entonces con eso decían, con esa operación se demuestra que somos descendientes de Abraham. Pero ahora Pablo les dice, no, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Interesante. Ellos creían que cuando se circuncidaban, ya la ley no los condenaba, ¿no? Ya estamos salvados, decían, porque ya circuncidado yo quedo en obediencia con la ley. Es decir, te circuncidabas y ya de por sí eras obediente a la ley solo por haber hecho eso. Esa era la creencia que tenían estos. Entonces Pablo les dijo, miren, el creer de esa manera, el solo estar circuncidados y que no cumplan con lo que dice la ley, los de afuera, los mundanos, los están empezando a insultar. Estamos siendo un vituperio para la causa de Dios. Por eso les dijo, el nombre de Dios es blasfemado. Porque tú que dices que no robas, que no hay que robar, robas. No adulterar, adulteras. No hay que tener ídolos, cometes sacrilegio. Entonces la gente de afuera está hablando mal de ustedes, les dijo Pablo, en un afán de hacerles entender que necesitaban cumplir la ley, porque la sabiduría que tenían como conocimiento las naciones paganas del pueblo de Dios era porque tenían leyes. Cuando los mundanos escuchaban las leyes del pueblo de Israel, decían: pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. En tiempos de Salomón llegaron al pináculo. Llegaban reyes de otros lugares a visitar a Salomón y entendían de su sabiduría, comprendían las leyes de Dios, los mandamientos que enseñaba Salomón. La reina de Sabá vino desde lejos, desde el oriente, para poder conocer la sabiduría de Salomón y se maravilló de los mandamientos de Dios. El mismo Salomón dijo, porque de la boca de Jehová sale la sabiduría, guarda sus mandamientos, porque estos son la sabiduría de Dios. Es decir, en eso se basaba la sabiduría de este pueblo. Tal es así que el apóstol Pablo declaró que el pueblo de Israel era bendecido en gran manera. ¿Por qué? Porque tenía las leyes de Dios, conocía las leyes de Dios y eso lo hacía grande. Eso era algo que hacía de este pueblo que llamase la atención. Por eso es que dijo, ¿qué pues tienen de bien los judíos? Mucho, que a ellos se les ha dado la data de la ley, se les ha dado la palabra, el evangelio. Así que eran privilegiados porque tenían el conocimiento y la sabiduría. Pero eran despreciados porque, contrario a obedecer eso y vivir de acuerdo con esos principios, ellos hacían todo lo contrario. Y creían que porque estaban circuncidados ya estaban salvados. Tú te acercabas a uno de los judíos y tú le decías, oye, pero tú dices que no hay que cometer sacrilegio, sin embargo estás yendo a participar con los ídolos en las fiestas. Es más, todavía tú estás participando con todas las prácticas carnales de ellos. Para remate encima, todavía tú dices que no hay que robar y eres el primero que se está aprovechando de la gente de los paganos. Y entonces ellos decían, mira, ¿sabes qué? Acá lo que interesa es estar salvado. Nosotros ya estamos salvados solo por circuncidarnos. Esa es la gran gracia del Señor que le fue dada a Abraham. Así que por eso estamos salvados. No necesitamos tener que obedecer. Eso es legalismo. Nosotros basta con que estemos circuncidados, somos salvos. En cambio, esos incircuncisos
Aunque guarden toda la ley, están perdidos. Así que pueden comportarse bien si quieren. Ellos son estrictos. Míralo, ese pagano, por ejemplo, de allá, ese se comporta bien. No mata, no roba, pero está perdido. ¿Sabes por qué? Porque no está circuncidado. Así de sencillo. Pero cuando se circuncide ya va a estar salvado. Y así haga, lo que interesa es que ya está salvado. Esa era la idea judía. Ellos pensaban que esa era la salvación. Así les habían hecho creer sus dirigentes. Y entonces Pablo les dijo, está mal, pues hermanos. Nosotros tenemos que aprender a hacer otra cosa. Enseñarle a la gente cómo se guarda la ley. Y por esa razón Pablo les enseñó la justificación por la fe. Después de que termine el capítulo 2, el apóstol Pablo, habiéndoles llamado la atención a que incluso la gente incircuncisa los iba a juzgar a ellos, ahora les dijo, les voy a explicar cómo funciona este asunto de la ley. Ustedes, para obedecer de veras, para poder ser gente que pueda llegar a ser justificada por Dios, aprobada por Dios, requieren de tener que cumplir perfectamente esa ley. Romanos capítulo 2, versículo 13, miren lo que les dijo, ¿no? Romanos 2:13, mira lo que dice allí. ¿Qué les dijo Pablo? ¿Qué les escribió a sus propios hermanos judíos? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Al decirles esto, Pablo les estaba llamando la atención. ¿Por qué les escribiría esto Pablo a los judíos si hubieran estado siendo estrictos guardadores de la ley, como algunos dicen, ¿no? Les dicen, los judíos eran estrictos guardadores de la ley. Por eso Pablo les dijo que eran fanáticos y que debían de seguir la fe. Pero acá no vemos que Pablo diga eso. A Pablo lo están calumniando, lo difaman cuando dicen que Pablo habló así. No. Pablo más bien aquí estaba diciendo otra cosa. Pablo estaba siendo claro. No son los oidores de la ley los justos, sino los hacedores de la ley. Es porque estos no estaban cumpliendo con la ley. Ya Jesús les había reclamado cuando estuvo presente antes de Pablo. Libro de San Juan, capítulo 7, verso 19. Fíjate cómo Jesús les reclamó a los judíos de su tiempo. San Juan, capítulo 7, versículo 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Así que Jesús les llamó la atención de que no cumplían la ley. Por esa razón es que el apóstol Pablo ahora les iba a hacer entender cómo se cumplía la ley. Y ahí es donde comienza a enseñar la justicia de Cristo, la justificación por la fe. Y los lleva paso a paso a comprender cómo debía de funcionar la ley para que ellos pudieran llegar a cumplirla. Y les dijo así, miren hermanos, Romanos 3:20, como todos nosotros hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces todos estamos ahora condenados por esa ley. Pero esa ley no nos puede ayudar en nada si primero no cumplimos con los requisitos necesarios para tener que obedecerla. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Comenzó explicándoles ahora cómo funcionaba la ley. Y les dijo, la ley tiene la función de mostrarnos nuestro pecado. Así que si vamos a la ley pidiéndole perdón, la ley no nos va a perdonar, hermanos. Lo único que va a hacer la ley, como es santa, justa y buena, nos va a mostrar nuestra condición pecaminosa. ¿Para qué? Para que ahora nos arrepintamos de nuestros pecados. Para que ahora podamos llegar a abandonar esos pecados. ¿Y cómo hacemos eso? Una vez que la ley nos ha mostrado nuestro pecado, en lugar de ir y circuncidarnos diciendo ya con eso estoy salvo, lo que vamos a hacer es ir a confesar nuestros pecados, a pedir el perdón al Señor por todo lo que hemos hecho de mal para ser limpiados de nuestros pecados pasados. Eso es lo que tenemos que hacer. Romanos capítulo 3, verso 23 al 25, fíjense cómo explicó el apóstol Pablo. Romanos 3, 23 al 25. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Con esto ahora Pablo les dijo, miren hermanos, para que los paganos no tengan que vernos como la miseria de este mundo por las malas acciones nuestras, lo primero que vamos a hacer es reconocer nuestros pecados por medio de la ley de Dios. Y una vez que reconozcamos nuestros pecados, confesarlos. Y Jesucristo ha prometido que por medio de su sangre que derramó en la cruz del Calvario, Él hace posible el perdón de nuestros pecados porque pagó la deuda que el hombre no podía pagar por cuanto era débil para obedecer los mandamientos de la ley de Dios. Así de esa manera, el primer paso para obedecer la ley, les decía Pablo, es, hermanos, confesemos nuestros pecados reconociendo lo que la ley nos dice que es pecado. Si deshacemos la ley y nos metemos en la circuncisión, lo echamos todo a perder. ¿Por qué? Porque entonces nos circuncidamos, pero seguimos desobedeciendo la ley y el mundo nos va a seguir viendo pecadores y va a decir que somos hipócritas. Así de sencillo. Entonces, por esa causa, es que Pablo les dijo, necesitamos urgentemente reconocer a Cristo como el que carga nuestros pecados para que nosotros ahora los podamos abandonar confesándolos en su nombre para que seamos perdonados de todos nuestros pecados. Muy bien, es el primer paso, les dijo. Pero ahora, una vez que nosotros hemos confesado nuestros pecados, vamos a dar un siguiente paso, que va a ser el permanecer ahora limpiados de nuestros pecados. Y no hay forma de hacerlo a menos que entendamos cómo, después de perdonados, tenemos que ser purificados para que ya el pecado no vuelva a nacer en nosotros. ¿Por qué? Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2, les siguió explicando. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 6, verso 1 y 2. Después de que el cristiano confiesa sus pecados, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verso 2. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, estaba la consigna, para que el mundo sepa que somos verdaderamente creyentes, que vea que hemos reconocido nuestros pecados, que nos hemos humillado. Segundo, que hemos renunciado a esos pecados y no queremos volverlos más a cometer. Pero les voy a recordar, les dijo Pablo, lo primero que vamos a tener que entender es que para que abandonemos nuestros pecados no necesitamos de la circuncisión. Esa no nos va a ayudar en nada. Si quieren, circuncídense, o si quieren, no lo hagan. No tiene nada que ver el circuncidarse o no, les dijo. Y ahí les explicó en Romanos capítulo 4, versículo 1, cómo es que Abraham, antes de la circuncisión, ya se había entregado a Dios, ya era obediente a Dios, y la circuncisión solo vino después, nada más. Así que la circuncisión solo iba a ser una señal de la descendencia de Abraham. Pero la circuncisión no iba a ser lo que los iba a salvar. Tenía que romper esta idea, Pablo. Romanos capítulo 4, verso 1. Fíjate lo que dice allí. Romanos capítulo 4, verso 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Verso 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Verso 4. Pero al que obra no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Verso 5. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, verso 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿A qué obras se está refiriendo aquí Pablo? Vamos a ver, verso 8.
Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Verso 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Verso 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, Pablo está diciendo, ¿te das cuenta que Abraham fue aceptado por Dios para poder seguir sus mandamientos, seguir todo lo que el Señor le iba a enseñar? Y que antes de que fuese circuncidado ya Abraham estaba haciendo la voluntad de Dios. Primero, fue aceptado para poder ser el llamado por Dios para hacer bendición al mundo entero. Y que ya empezó a hacer su voluntad de Dios, separándose de su parentela, separándose de los dioses falsos, cumpliendo así los preceptos de Dios antes de estar circuncidado. Así pues les dijo, ¿se dan cuenta que la circuncisión no fue la que salvó a Abraham? Sino que Abraham entró en el camino de salvación y después de que entró en el camino de la salvación, recién se le dijo que se tenía que circuncidar. Ahora, Abraham había entrado en el camino de la salvación, no es que ya estaba salvo, estaba caminando en el camino de la salvación porque estaba siguiendo los mandamientos de Dios. Por cuanto yo, Abraham, mi voz, guardó mis mandamientos, preceptos, estatutos y leyes. Entonces, ya había entrado en el camino de la obediencia y eso que no estaba circuncidado. Así que la obra mencionada por Pablo acá, ya que por las obras de la ley no será justificado nadie, se está refiriendo a la circuncisión. No se está refiriendo a otro tipo de obras. Pero más adelante Pablo, después de hablar de la circuncisión, sí va a hablar acerca de la ley. Porque ahí va a decir, y ahora quiero recordarles, hermanos, que antes de que Abraham guardara la ley de los 10 mandamientos, antes de que empezara abiertamente por los preceptos de Dios, ya Abraham había sido invitado por el Evangelio de Dios para seguir al Señor. Así que con eso estaba diciendo el apóstol Pablo, queridos hermanos, fíjense en esto, para que tú puedas llegar a entrar en el reconocimiento de ser un cristiano seguidor de Dios, debes entender una cosa, que cuando conoces la ley, te arrepientes de tus pecados, ahora, perdonado, justificado, vas a tener que permanecer en la obediencia de los mandamientos de Dios. Ahora, quedaba la segunda parte que tenía que explicar el apóstol Pablo. En este caso, tenía que dejar en claro cómo iba a continuar la nueva vida en Cristo. Fíjate bien, una vez que explica el apóstol Pablo en el capítulo 4 que la circuncisión no es importante para la salvación, pero que los mandamientos de Dios sí son importantes para la salvación, ahora Pablo iba a enseñar cómo se iban a obedecer esos mandamientos. Primera de Corintios capítulo 7, verso 19, fíjate lo que dice. Primera de Corintios 7, 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Te das cuenta de lo que dice Pablo? Es decir, descarta la circuncisión diciendo que no sirve para nada. Si quieres te la haces, si quieres no te la haces. Lo que interesa es que guardes los mandamientos de Dios. Ahora, el apóstol va a tener que llevar a la obediencia de la ley, porque el propósito del apóstol Pablo, ¿cuál es? Lograr que sus oyentes comprendan lo que es la obediencia a la ley de Dios. ¿Correcto? Muchos de los judíos del tiempo de Pablo querían obedecer la ley cuando conocían que tenían que hacerlo, pero muchas veces querían obedecer la ley en la forma del primer pacto. A ver, aquí vamos a entender este punto. Dios había hecho 2 pactos con el pueblo de Israel. El primer pacto, que fue hecho con los israelitas cuando salieron de Egipto, que se llamaba el pacto antiguo, fue cuando les entregó la ley de los 10 mandamientos y les dijo, obedezcan esa ley y vivirán. Así que los israelitas decidieron obedecer esa ley, pero no pudieron.
e hicieron el toro Baal y terminaron desobedeciendo la ley, y Moisés rompió la ley mostrándoles que habían roto el pacto. Ahora bien, ese pacto que fue hecho con Israel solamente fue hecho con ellos, nada más, porque el pacto que se había hecho con Adán, con Noé, con Abraham, con Isaac y con Jacob era un pacto distinto, no era idéntico. Aunque tenía las mismas bases, no era idéntico. Vamos a ver cómo. Libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 1 y 2. Fíjate lo que dice ahí. Deuteronomio, capítulo 5, 1 y 2. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Verso 3. No con nuestros padres, no con Abraham, Isaac y Jacob. Hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Muy bien. Este pacto que se hizo con Israel, que se le llama el pacto antiguo o primer pacto, fue un pacto que solo hizo con ellos. ¿Comprendes? Y como rompieron este pacto, Dios volvió a hacer otro pacto con ellos. Porque Moisés le dijo a Dios: Señor, perdónanos por el pacto que hemos roto. Y si no nos perdonas, bórrame también a mí de tu libro. Pero si quieres perdonarnos, camina con nosotros. Este fue un tremendo pedido de Moisés. Éxodo capítulo 34, versículo 6 hasta el 9, fíjate lo que dice. Éxodo 34, 6 al 9, dice: Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque este es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Mira, ya había roto el pacto de los 10 mandamientos el pueblo de Israel, y ahora Dios le dice a Moisés: voy a hacer otro pacto ahora contigo. Voy a hacer otro pacto. Yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y para hacer este nuevo pacto, el Señor le dijo a Moisés que tenía que traer 2 tablas de piedra para escribir los 10 mandamientos. Versículo 28 sigue diciendo: Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Es decir, se estaba haciendo otra vez un pacto. Dios estaba perdonando a su pueblo y le estaba prometiendo a Moisés que caminaría con ellos y que ahora volvería a darle los 10 mandamientos. Ahora, había una gran diferencia entre el primer pacto y el segundo. En el primer pacto Dios no les ofreció perdón si pecaban. Solo les dijo: obedece y vivirás. Es decir, la ley te obliga a obedecerla si quieres vida eterna. Porque la condición para la salvación siempre ha sido la misma: obedece y vivirás. Nunca han cambiado las condiciones desde el jardín del Edén. Es por eso que el apóstol Pablo dice: la justicia que es por la ley dice así: haz y vivirás. Así que entonces la ley siempre te va a decir: obedece y te salvas. Hasta el día de hoy. Cuando a Cristo le preguntó el joven rico: ¿qué tengo que hacer para salvarme?, Jesús contestó y dijo: obedece todos los mandamientos y tendrás la vida eterna. Cuando se le acercó el maestro, el intérprete de la ley, le dijo: ¿qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? ¿Cómo está escrito en la ley? ¿Qué lees? Lucas 10, 25, 26. Entonces la condición para salvarse siempre ha sido la misma. Por eso la justicia que es por la ley es: haz y vivirás.
Eso es lo que te pide la ley. Ahora, para que eso se cumpla, tú tienes que ir a la justicia que es por la fe. Y la justicia que es por la fe te va a explicar cómo se logra la salvación. ¿Comprendes? Ese se llama el segundo pacto. Ahora, este segundo pacto continuó diciendo, Dios le dijo a Moisés, tráeme otra vez la ley. Acá la vamos a escribir y Dios escribió los 10 mandamientos. Pero esta vez les ofreció el perdón del pecado y les ofreció caminar con ellos. Algo que no pasó en el primer pacto. En el primer pacto Dios solo iba a caminar con ellos, pero no les iba a perdonar. No ofreció nada de perdón. No había promesas de perdón. Así que en el segundo pacto que hace con el pueblo de Israel, le dice, ahora 2 cosas son las que voy a hacer contigo. Te perdono y camino contigo. Ahora, el perdón se ofrece al hombre por medio de la sangre de Cristo. Y caminar con el hombre significa caminar en los mandamientos de Dios. Salmo 119, verso 32 dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando llenes mi corazón. Entonces, cuando nosotros seguimos todo lo que dice las palabras de Dios, los mandamientos de Dios, la palabra, la Biblia, estamos caminando con Dios. Y estas 2 cosas se nos promete en ese nuevo pacto. Los voy a perdonar de sus pecados y voy a escribir mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Es decir, voy a caminar con ustedes. Voy a darles mi conocimiento de las leyes, porque solamente se escribe en la mente y en el corazón cuando se siguen las enseñanzas de la palabra. El libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6, nos dice cómo es que Dios escribe los mandamientos en nuestros corazones. Y Él dice que la forma en que lo hace es que cuando estemos andando en la casa, por la calle, en la mesa, todas estas cosas tendrán que ser guardadas en nuestra mente y corazón por el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Correcto? Muy bien. Una vez hecho esto, el Señor acababa de hacer un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Ese nuevo pacto iba a ser el pacto que serviría hasta el fin del tiempo y que sería ratificado por la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo haría valedero este nuevo pacto que se estaba haciendo, donde Dios escribiría las leyes en la mente y en el corazón. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Verso 7. Deuteronomio 37. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Verso 8. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Fíjate, escucharás su palabra y terminarás poniendo por obra los mandamientos. Esta era la promesa que se estaba haciendo para el nuevo pacto, que ahora vivirían de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sigue diciendo, verso 9. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, es decir, solo por la conversión. Y ahí dice algo grande que repite Pablo. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está del otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahora, estas mismas palabras las menciona el apóstol Pablo y a estas palabras les llama la justicia que es por la fe. Fíjate, libro de Romanos capítulo 10, versículo 6 hasta el 8. Romanos capítulo 10, versos 6 al 8. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo.
Verso 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es lo mismo que dijo Moisés. Cerca de ti está la palabra de Dios. No está en el cielo ni del otro lado del mar. Está repitiendo las mismas palabras Pablo. ¿Para qué? Para mostrarte que esa es la justicia que es por la fe. Así que esa justicia que es por la fe, que es el nuevo pacto, ya era mencionada por Moisés. ¿Qué te parece? Así que entonces, cuando Dios hace el nuevo pacto con Israel, estaba haciendo el pacto que tenía hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y en ese nuevo pacto obedecerían la ley, pero esta vez sería por medio de la palabra de Dios. Esa es la palabra de fe que se predica. Con eso Pablo les enseñó a los judíos de su tiempo, a los romanos que estaba escribiendo la carta, pero que era en realidad dirigida para los judíos, para que entendieran, y a fin de cuentas es para el mundo entero, pero en especial estaba refiriéndose a sus hermanos judíos, porque de ellos estaba hablando. Y entonces ahí les dice, lo que se necesita ahora es obedecer con el segundo pacto. En el primer pacto, los hombres tenían que obedecer la ley sin ninguna ayuda de la palabra de Dios. En el segundo pacto se obedece la ley con la ayuda de la palabra de Dios. Eso marca la diferencia. Entonces ahora Pablo pasó a explicarles en el capítulo 7 de Romanos cómo es cuando el hombre intenta obedecer la ley por medio del primer pacto, que es un fracaso. Y él cuenta y dice, a pesar de que ya me entregué a Cristo, Romanos 7:9, y que ya decidí dejar el pecado para obedecer la ley, aún así todavía yo cargaba la naturaleza carnal y pecaminosa. El hecho de que tú te entregues a Cristo y seas perdonado de tus pecados no significa que se te ha quitado la pecaminosidad. Ten cuidado. O sea, no puedes decir por eso que ya estás salvo. No te vas a equivocar. Pablo se creyó eso y fracasó. Romanos capítulo 7, versículo 14. Miren lo que dijo Pablo. Romanos 7:14. Porque todos los que son... Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal vendido al pecado. Verso 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora el apóstol decía, yo ya he conocido la ley, yo ya me he entregado a Cristo, yo ya sé que tengo que hacer lo que es correcto, pero por más que quiero, no lo logro. Pablo estaba queriendo obedecer la ley de Dios ahora, quería cumplir con lo que Dios decía, pero pronto se dio cuenta que la ley cada vez lo hundía más, porque se mostraba tan santa junto a él y le hacía imposible el poder cumplirla. Fallaba. Y entonces Pablo terminó diciendo, versículo 25, lo siguiente. Romanos 7:25, mira cómo terminó diciendo, ¿no? En su intento. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Pablo reconoció ahora que su carne servía al pecado, pero que su mente buscaba la obediencia a la ley. Miserable hombre de mí, dijo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque estaba en un cuerpo de muerte, definitivamente. Y entonces Pablo pasó a explicar cómo se tenía que hacer. Ahora iba a explicar cuál era el beneficio del nuevo pacto. Hasta allí Pablo quiso cumplir con el primer pacto y no pudo. Romanos capítulo 8 les explicó así a sus oyentes. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estaba introduciendo algo nuevo, el Espíritu. La carne iba a quedar de lado, los intentos de querer obedecer la ley. Ahora se necesitaba un poder para obedecer esa ley. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, la ley del Espíritu me va a ayudar para poder ser librado de la ley del pecado, de la ley de la muerte, de la ley que me mata. ¿Cómo así? Verso 3.
Porque lo que es imposible para la ley, por cuanto es débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y ahora Pablo iba a explicar cómo el Espíritu iba a trabajar para que la carne venza. Romanos capítulo 8, versículo 9 sigue diciendo: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, ya no os dejáis guiar por vuestro razonamiento. Ahora van a seguir el razonamiento del Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que tenían que asegurarse de tener el Espíritu de Cristo. ¿Cuál es ese? En el libro de San Juan 6:63, Cristo dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, la ley del Espíritu de Cristo significa su palabra, su evangelio, la Biblia. Y entonces Pablo les dijo, ¿qué cosa va a ser este evangelio por ustedes? Romanos capítulo 8, verso 13. Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué cosa dice? Moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, Pablo les dijo, si ustedes siguen la carne, su intento de obedecer sin conocer las palabras del Espíritu, definitivamente moriréis. Pero si seguís lo que dice el Espíritu, viviréis. Y les dio la solución. Y ahora Pablo terminó diciéndoles, si hacen eso, el mundo ya no los va a criticar. Ya no van a decir, tú que dices que no hay que adulterar, adulteras. Ahora el mundo va a saber que ustedes buscan obedecer todo lo que Dios les pide, porque se llenan del conocimiento de su palabra y su palabra los va a transformar, los va a santificar. Y ahora ustedes van a vivir con el poder del Espíritu Santo que tiene toda la gracia para transformar al hombre. Y les empezó a enseñar cuál era el proceso, que mientras tenían que obedecer la ley, en sus luchas, si tropezaban, debían de aferrarse de Jesucristo y presentarlo ante el mundo como su Salvador personal. Así nadie te podrá criticar nunca más. ¿Por qué? Porque mientras tú vas obedeciendo la ley de Dios, si el mundo te viera cometer un error, vas a ver el mundo que luego de eso tú te arrepientes, que pides perdón y que sigues avanzando. Ya no te criticará, sino que te dirá, verdaderamente eres un luchador porque quieres hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Con eso, Pablo mostró que aquello que predicaba de la fe no excluía la ley, sino que más bien confirmaba la ley. Conclusión. La ley de Dios ha sido obedecida en todos los tiempos y las enseñanzas de Pablo no excluyen a la ley, sino que la hacen posible de obedecer. ¿Comprendiste ahora? Dios quiera que sí, para que nosotros podamos vivir de acuerdo con esos mandamientos. El pueblo de Dios para esta última etapa de la historia necesitará conocer todo esto, porque tendrá que ser el pueblo fiel que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tendrá que ampararse en estas dos cosas para poder soportar la hora de la prueba que se avecina. Vamos a pedirle a Jesús de rodillas que Él nos ayude para que estas palabras queden grabadas en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón y a ponerlas por obra en nuestras vidas, para que podamos vivir, Señor, de toda palabra que sale de tu boca y seguir, Señor, el ejemplo de tus santos hombres que tú pusiste para que puedan estos ser el ejemplo y la luz para aquellos que vendrían en las generaciones posteriores. Quédate ahora con nosotros porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más a través del conocimiento de la palabra de Dios. No te retires de la sintonía, que en breves momentos ya estamos de retorno para poder seguir, para poder despedir el día del Señor. Dios te bendiga. Amén.
Muy bien, queridos hermanos, ya estamos de retorno para la despedida del Día del Señor. Para eso vamos a buscar en nuestros himnarios el himno 472, Día Santo del Señor. Himno 472. Terminar y volar.
Proverbios capítulo 7. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Meditando en los proverbios de este escrito de Salomón, nos vamos a poner de rodillas para poder despedir el día del Señor. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las benditas palabras que hemos recibido en el día de hoy, por las enseñanzas que nos has dado en tu escuela, Señor, que cada sábado nos instruye para poder crecer hasta la plena estatura de nuestro Señor Jesucristo. Te suplicamos, Padre Santo, que estas palabras sean puestas en nuestro corazón para que se practiquen en nuestra vida. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra, bendice a tu obra en el mundo entero para que sea prosperada, para que pronto sea terminada. Danos la oportunidad en esta nueva semana testificar de ti, donde quiera que nos encontremos. Bendice en nuestros trabajos, estudios y quehaceres de la vida cotidiana para poder ser representantes de tu verdad. Y reúnenos un próximo sábado con tu bendición para seguirte adorando, glorificando y honrando tu santo nombre. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido maravillas en la casa del Señor. Así que hay que compartirlas, hay que hacer que se viralicen. Para eso vamos a tener que apretar con nuestro dedo y darle like a la página del Último Llamado Divino. Una feliz semana para cada uno de ustedes y que el Señor los bendiga donde quiera que se encuentren en cualquier lugar del mundo. Desde el día de mañana estamos comenzando la semana de oración, la medianoche. Así que hay que estar atentos, porque esto nos va a llevar a pensar en el tiempo en que estamos viviendo y la necesidad de la preparación que ya tenemos. Corre la voz, haz que tus amigos, tus parientes, todos puedan escuchar, aunque sea por una vez, este mensaje que los va a llevar a la salvación. Así que ya sabes, estamos en las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en X, estamos en YouTube, estamos en Face, estamos en TikTok, para que puedas compartir el mensaje del Señor.
Estamos también a través de DRC Noticiero para estar con las noticias al día y DarioRap.com, la página de la sabiduría. Y también estamos en Patreon y en Yape para que puedas hacer tu depósito de apoyo para la causa del Señor. Si lo deseas, puedes hacerlo por interno. Agradecemos a aquellos hermanos desde cualquier lugar que nos están haciendo llegar su apoyo para poder terminar la obra lo más pronto posible. Que el Señor los multiplique, los bendiga grandemente en sus labores, en sus trabajos, a todos aquellos que con todo su corazón aportan para esta causa bendita del Señor. Dios les bendiga, pasen una feliz y hermosa semana. Amén.